esta conferencia que voy a dar datos, voy a dar cifras y voy a dar datos que no son cifrados, ¿no? Sino pensamientos, esquemas, estructuras, criterios. Estos son datos objetivos lo que voy a dar. Luego daré una interpretación, que obviamente no tiene más remedio que ser subjetiva. Hay una realidad y esa realidad es extraordinaria y difícilmente explicable con parámetros puramente materiales. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Lo primero es quizás situar, para aquellos que no tengan un conocimiento más a fondo de lo que es las comunidades judías en el mundo, que datos del 2021 y la fuente que he tomado es de American Jewish Yearbook del año 21, están dirigidos por De la Pérgola, que es un científico magnífico, extraordinario en este sentido, y tiene unos trabajos recurrentes sobre el mundo judío. Él es judío. Teníamos en el año 21, en enero del 2021, 15.166.200 personas de tradición judía. Yo emplearé también mucho la tradición judía, porque engloba cultura, etnia, religión, pero engloba no solamente religión, ¿no? En una población mundial de 7.888 millones de personas. La estimación se basa en poblaciones judías en 102 países que tienen al menos 100 judíos. Y sobre esto se ha estudiado. Luego, no es fácil, luego iremos viendo por qué no es fácil dar el dato exacto. Pero me vale con las grandes cifras, porque estas grandes cifras nos van a permitir hacernos una idea de lo sorprendente del acontecimiento, ¿no?, que vamos a tratar. La evolución desde 1945, hay que decir que la Segunda Guerra Mundial, todo el desastre del Holocausto, ¿no?, supone la muerte de 6 millones de judíos, en su mayoría mujeres y niños. Y esa cifra todavía de alguna manera no se ha recuperado. Es decir, no se han recuperado las pérdidas que se produjeron. La población judía ve una gráfica que ha ido subiendo paulatinamente desde los 11 millones hasta los casi 16 millones. Ahora actualmente ya estamos en 16 millones. Con un fenómeno muy singular, a ver si soy capaz de como puntero, no sé, no, lo acabo de hacer. Es que no sé si... No tengo puntero, ¿no? Bien. La gráfica verde, la línea verde, verán que es la población en la diáspora, es decir, fuera de Israel. Ha ido decreciendo extraordinariamente desde 1945, que estaba en torno a los 10 millones y medio aproximadamente, hasta el momento actual que sobrepasa ligeramente los 8 millones de personas. Obviamente, la población en Israel ha ido creciendo. En una gran medida, bueno, en 1945 comienza el Estado de Israel hasta el momento actual, que está en torno a los 7 millones, cerca de 7 millones de personas. Hay que decir que el Estado de Israel tiene una cantidad superior de ciudadanos, pero son palestinos. El Estado de Israel está constituido por una mayoría muy importante judía y luego una minoría palestina, árabe, que estos árabes son la mayoría musulmanes y luego hay una minoría cristiana y una minoría muy minoritaria católica. Bien, ha ido creciendo y este crecimiento ha sido, por un lado, por
como consecuencia del crecimiento de la natalidad, aunque el ciudadano, la familia judía no está exenta de los mismos problemas que existen en el resto del mundo y tiene tendencia a empequeñecerse. Sin embargo, las familias judías ortodoxas, muy ortodoxas, sí que tienen un incremento muy importante, pero este es un tema muy interesante, el peso que pueden llegar a tener en su momento en la población en Israel, ¿no? Un incremento muy importante de hijos, pero no es tema para este debate. Irán surgiendo muchos temas que tendremos que dejar aislados. Y otra parte muy importante, la más importante, es como consecuencia de, por ejemplo, la caída del telón de acero, donde Europa del Este, Rusia, etcétera, hay una población muy importante que va a Israel. También como consecuencia de Estados Unidos hay una parte importante de la población. Hace apenas 10 años Estados Unidos superaba a Israel en el número de ciudadanos de tradición judía, ¿no? En este momento ya Israel es superior, es el país con mayor número de población judía del mundo. Bueno, las persecuciones en una gran medida también han influido en este hecho, ¿no? Francia se ha ido despoblando y poquito a poco se va despoblando, por poner algún caso de país que va perdiendo población judía como consecuencia del malestar, en algunos casos persecuciones importantes, aunque la prensa, esa prensa dominada por el mundo judío, no lo haré, ¿no? Entiendan el toque de ironía, ¿no? Luego tocaremos ese aspecto también. La población del mundo ha ido creciendo, estamos, en este caso estamos en 7.000 y pico, ya estamos en los 8.000 millones de habitantes y la población judía en relación con el contexto mundial pues es un 2 por mil, un 0,2%. Vemos Israel con una población judía. Insisto, la población de Israel está, si no me equivoco, cerca de los 9 millones de habitantes. Pero la población judía son 6.830.000. Le sigue redondeando. Estas cifras son sacadas de la misma documentación, de la Pérgola, 6 millones. Francia es el tercer país en importancia en población todavía. Luego veremos, de esos 446.000, la mayoría viven en París, por muchas razones, entre otras, por muchas razones, orden profesional, pero también de seguridad. Canadá le sigue, el Reino Unido, que ha ido perdiendo paulatinamente población, ahí está. Bueno, Argentina, Rusia, 150.000 ciudadanos que son de tradición judía. Quiero que enfatizo el hecho de Rusia para que luego vean que en Ucrania son 43.000. Bien, esto irá saliendo más adelante, ¿no? El peso de ser judío o no ser judío en la toma de decisiones políticas, por ejemplo, por Estados Unidos. Bueno, pues teóricamente habría un mayor peso para apoyar a Rusia, porque son muchos más los judíos que están en Rusia. Bueno, todo esto irá saliendo. México tiene una población de 40.000 aproximadamente judíos, muy activa en todos los sentidos, y así paulatinamente distintos países, y nos quedamos en Chile como país de menor población. Verán que no aparece España. Vamos a hacer que aparezca rápidamente. Esta es la distribución del 99% aproximadamente de la población judía mundial en el 2021. Ahí aparece España en amarillo, que quiere decir que tiene población judía. Los datos usados en Estados Unidos con estas estadísticas cifran la población de una manera muy estable, porque teóricamente yo he estado consultando estos datos en los últimos 15 años y no ha habido variación prácticamente, lo cual me hace dudar en parte de los datos. 12.000 miembros de tradición judía en España. Bueno, ahí aparecen otros países como Austria, con un número reducido también de población judía. Claro que
cuando hablamos de población de tradición judía nos encontramos con un problema, y es un problema importante. ¿Qué es ser judío? ¿Cuándo y de qué manera y por qué razones se pertenece de alguna manera a la tradición judía? ¿Cuándo se puede contabilizar a una persona, a una estadística de judíos? Claro, y esto es un tema que varía extraordinariamente. Aquí, en este gráfico, vemos las distintas opciones, ¿no? Solo judíos de religión, judíos de religión y no religión, pero con los dos padres judíos, judíos con algún padre judío, no la madre necesariamente, o solo con la madre, judíos con el padre. Es muy importante porque en la tradición ortodoxa el judaísmo se transmite por la madre. La madre es la que da razón de pertenencia al pueblo judío de los hijos. Incluso ningún judío entre los miembros más próximos, como por ejemplo existe en el Estado de Israel una ley que es la ley del retorno, y dentro de esa ley existe un criterio que te permite regresar, acogerte a esa ley para poder vivir en Israel solo teniendo una abuela judía. Esto no lo admite, por ejemplo, los movimientos ortodoxos. Con lo cual se produce un pequeño gran conflicto que afecta a los interesados entre la capacidad de ir al Estado de Israel, residir en el Estado de Israel, luchar y trabajar. Cuando digo luchar, es luchar para defender la familia y el Estado y el conjunto de familias del Estado de Israel, y a lo mejor no tener reconocido tu derecho de casarte como judío, porque no eres reconocido como judío. Es un pequeño drama apasionante, interesantísimo, se ha escrito y se trabaja mucho en este tema. El criterio de abuelos judíos es el mismo criterio que tenía el Reich alemán, el Tercer Reich, para aplicar el Holocausto. Si vamos al criterio de un abuelo judío, nos ponemos en una estimación que supera los 25 millones de judíos. La distribución por ciudades, pues vemos que Tel Aviv, Nueva York, Jerusalén y Haifa son las de mayor población, ¿no? Luego, en Estados Unidos se van agrupando por grandes ciudades, coinciden en una gran medida en Estados Unidos con universidades importantes. Esto luego ya, no toda la población judía de Estados Unidos está, pero hay unos núcleos importantes de población en entornos donde hay universidades importantes, prestigiosas. Como comentaba antes, en París están 3/4 partes de los judíos franceses. Bueno, y así todos todos estos. Bueno, Buenos Aires, etc. Bien, una población importante a nivel mundial, una población muy reducida, muy concentrada en dos países principalmente, como es Israel y Estados Unidos. Eso va a ser importante para explicar en parte, algunos resultados económicos. Pero realmente podemos decir que la comunidad internacional o una parte de la comunidad internacional de miembros de tradición judía tiene peso en el mundo económico. Entonces, permítame que he recogido como cinco elementos, 5 criterios que podríamos emplear para evaluar
si existe o no existe dicho peso. Uno es posiciones de gestión económica, económica y financiera. Bien. Gobiernos centrales, gobiernos federales, autonómicos, los bancos centrales, instituciones económicas internacionales. Obviamente, esos imponen criterios de política económica y que, por consiguiente, tienen trascendencia en la economía de las naciones y la economía internacional. Un segundo criterio sería creando doctrina económica. Es importante porque generas corrientes de opinión entre los directivos, los altos ejecutivos que toman decisiones, ¿no? Incluso entre los gobernantes. Un ejemplo de ello serían los premios Nobel, las cátedras, los congresos internacionales. Gestión de grandes corporaciones y fondos de inversión, obviamente. Con sus inversiones y con sus decisiones están creando valor, están creando criterio, política, económica. La disrupción, la capacidad disruptiva en el desarrollo de procesos innovadores o tecnológicos se ha demostrado que transforman la realidad económica a nivel mundial. Y finalmente, generando corrientes de opinión en el ámbito mundial o local. Vamos a ir con el primer punto. Nos vamos a centrar en la Reserva Federal de Estados Unidos, dado que durante muchos años, ya en menor medida, pero durante muchos años, estoy hablando de los últimos 40 años, no he querido irme mucho más atrás, porque estamos viendo la realidad actual, contemporánea, no. Por eso no hablo de José, que soy forofo de él, ¿no? José, hijo de Jacob, hermano de Benjamín, y su capacidad de desarrollo de políticas económicas y de gestión, ¿no? Vamos a dejarlo por ahora de lado. Vamos a ir a la Reserva Federal, los 4 últimos presidentes de la Reserva Federal. Pues Alan Greenspan, al que en su momento se le llegó a llamar el eterno presidente, porque su mandato duró muchísimo, era un hombre hábil en las relaciones personales, con una capacidad de negociación extraordinaria, familia judía, fue nombrado por Ronald Reagan, pero se mantuvo con Bill Clinton, ¿no? Es un hombre que se declaraba republicano. Su obsesión era la bolsa, básicamente. Tenía otras muchas obsesiones porque tenía muchas obligaciones. Pero si la bolsa va bien, las cosas van bien. A Alan Greenspan le sucede, sin solución de continuidad, Ben Bernanke, que luego lo volvemos a ver porque recientemente, el año pasado, le han dado el premio Nobel de Economía, falsamente llamado premio Nobel, ¿no? Pero el homónimo, ¿no?, del premio Nobel. Ben Bernanke, su obsesión no era la bolsa. En ese sentido, también republicano, aunque más moderado, su obsesión no era la bolsa, su obsesión estaba en los procesos deflacionarios. Coincide además con un periodo de tiempo en el cual se tiene que hacer frente, pues, a la crisis financiera del 2007-2008. Era un profesor universitario. Alan Greenspan fue profesor también universitario, pero fue también directivo de numerosas empresas, era un hombre más activo en este sentido. Y Ben Bernanke, bueno, era profesor universitario, había desarrollado toda una tesis, entre las cuales destacaba la idea de mantener las instituciones financieras a salvo para evitar dramas en la economía de las naciones. Bueno, pues le pilla el drama de la caída de las instituciones financieras, ¿no?, en Estados Unidos. Janet Yellen,
que actualmente es la secretaria del Tesoro en Estados Unidos, también de familia judía. Es todo lo contrario de los otros dos. Su prioridad son los puestos de trabajo. Son críticos los puestos de trabajo. Hay que generar puestos de trabajo como sea. En ese sentido, si es preciso desarrollar subvenciones, incentivos de cualquier tipo, porque la prioridad es la defensa de las personas. Esto es un hecho reconocido, es decir, no es una interpretación mía, es un hecho que de alguna manera es la defensora de las personas, se le llama un poco en el entorno académico en Estados Unidos, ¿no? Bien, demócrata perdida. Lo digo en el buen sentido, lo digo muy demócrata. No que se pierdan los demócratas. No tomo posiciones, ni en un sentido ni en otro. Republicano intermedio, demócrata. Es muy interesante, el actual es Jerome Powell, no tiene ninguna vinculación con el mundo judío, le nombra Donald Trump y permanece en el cargo con Joe Biden. Sin embargo, con planteamientos, luego lo veremos más a fondo, muy distintos en el aspecto doctrinal económico, de doctrina económica. Es decir, que no defienden un mismo sistema ni un mismo esquema, ni siquiera están vinculados a un mismo partido. La relación de premios Nobel judíos es espectacular. El premio Nobel se crea en 1969 y ya el segundo premio Nobel se lo dan a Paul Samuelson, que autor, yo en ese año leo la introducción a la economía de Paul Samuelson, ¿no? Y un libro que se extiende por todo el mundo. Un hombre que defiende que no se puede dejar el mercado libre, sino que hay que velar porque el mercado tiene tendencia a ser dominado por aquellos que posiciones de mayor control pueden tener. Simon Kuznets, 1970, 71, 72, 73. La mayoría están, bueno, hay de todo porque hay matemáticos importantes que entran son premios Nobel ya no tanto por su posición frente a las relaciones económicas, sino por su posición en el análisis de la realidad, como es la econometría. Llegamos a Milton Friedman. Milton Friedman es todo lo contrario de Paul Samuelson. Milton Friedman, por el que siento una profunda admiración, si bien no comparto todas sus tesis, aunque sí comparto su pasión por el baile de salón. Milton Friedman es un hombre que dice: la libertad exige dejar hacer. Y esta tesis se convierte en el campo económico, la terminan convirtiendo en el primer objetivo. La misión de las empresas es subsistir, crecer, desarrollarse. Por consiguiente, las empresas tienen que generar beneficios. En principio, como teoría, si no excluye otras realidades, es asumible. El problema es que las tesis de Milton Friedman son asumidas por Business Roundtable, que es la gran asociación norteamericana de empresas, tiene las 180 mayores empresas de Estados Unidos forman parte de Business Roundtable, asumen esa tesis y esto da lugar a toda la política que termina teniendo unos resultados catastróficos, que ahora ha abandonado la propia Business Roundtable, en la cual la prioridad es obtener beneficios, pero obtener beneficios ya. Y eso se transforma en bonus para los altos directivos. Y al final la prioridad son los bonus. Y por los bonus terminan sacrificándose las empresas. Bien, Milton Friedman, Paul Samuelson, Simon Kuznets, no tienen nada que ver.
en sus planteamientos y en sus tesis. Si quieren saber algo más de estos premios Nobel, en Radio Sefarat están bastante de ellos. Aparte de mi programa, es una emisora interesantísima que tiene mucha información que puede ser muy atractiva, ¿no?, sobre lo que es el mundo judío en el mundo y en España en particular. Entonces, Daniel Kahneman, veremos Joseph Stiglitz, hablaremos luego unos minutos de Joseph Stiglitz y Kahneman. Paul Krugman, este es la estrella mediática en este momento de los premios Nobel. Escribe en The Times y en Financial. Todas las semanas tiene un éxito extraordinario en los medios de comunicación, extraordinario pero reducido entre especialistas. Sus tesis no trascienden más allá de los especialistas. Y el último, Ben Bernanke, que fue presidente de la FED, como hemos visto. Aquí hay un elemento muy interesante, y es que, si nos fijamos, se produce una serie de años, 71, 72, 73, 75, 76, 78, que parecía que es que todos los años había que meter. Estos no son premios Nobel en exclusiva, muchos de ellos son compartidos, pero no he querido liar más la pantalla, ¿no? Pero que había que poner a un miembro de una comunidad judía, ¿no? La inmensa mayoría de ellos, hay algún ruso, 7 israelíes, la inmensa mayoría de ellos son norteamericanos. Al final estamos en una batalla muy interesante en Princeton, Harvard, MIT, que es lo que hay en este trasfondo, donde estas personas ocupan puestos importantes, relevantes, como docentes, no como gestores de estas universidades, y contribuyen al engrandecimiento. Estamos hablando al final de aportaciones económicas de las fundaciones que apoyan los proyectos de estas grandes universidades. Claro, que a un profesor de una gran universidad le den un premio Nobel. Con esto no quiero decir que no se lo merezcan. Quiero decir que también han estado en el lugar adecuado en el momento adecuado. Hay otros, Paul Krugman y algún otro, que no les han dado premio Nobel, y a mí me parece que son economistas extraordinarios, con unas aportaciones muy lúcidas y muy innovadoras. Entre el 2010 y el 2020 descansa. Bien. Una misma doctrina económica, decíamos. Pues les comentaba Milton Friedman, es el padre del neoliberalismo. La priorización de los resultados económicos en las empresas. Estoy simplificando mucho todo el mensaje suyo, pero es para que lo tengan claro, porque esto no se puede negar. Es decir, lo he simplificado, pero no se puede negar. Joseph Stiglitz, la sensibilidad por lo social, desarrolla su tesis de los salarios de ineficiencia, aquellos salarios, un poco, España está viviendo ahora en una situación de estas, una parte de la población española tiene salarios que no alcanza a llegar al fin de mes. Estos son salarios de ineficiencia, terminan retrayendo la capacidad de desarrollo de las personas y la capacidad productiva de las empresas. Peter Diamond, ¿no? Bueno, ya he manifestado que hay personas, premios Nobel, que lo que tienen es una componente muy técnica, muy matemática, muy de algoritmos, ¿no? Es modelos matemáticos, algoritmos para las tomas de decisiones, la previsibilidad, el anticiparse. Es un poco los antecedentes de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la economía. Daniel Kahneman. Las emociones, no se toman decisiones por datos objetivos, se toman decisiones por emociones. También estoy simplificando porque no puedo. Las tomas de decisiones existe una gran incertidumbre.
premios Nobel, familias judías, cada uno de su padre y de su madre, naturalmente. Parecen españoles. Una visión estratégica común. ¿Por qué estoy buscando estas diferencias? Porque a veces, cuando se habla de... Existe miedo a hablar de... Existe miedo fuera y dentro de la comunidad judía de decir, bueno, no toquemos el tema de la economía, como si entre las comunidades judías no hubieran pobres. Porque lo mismo se suscitan problemas, ¿no? Bueno, la realidad, luego hablaremos de esto, ¿no? Contaré una anécdota con la embajadora, la actual embajadora de Israel en España, con la que organicé una cena hace unos días, y hablaba de el israelí es osado a la hora de buscar la verdad. En todos los planos, incluso en el plano empresarial, ¿no? Es osado, decía, ¿no? La realidad es la mejor defensa muchas veces, ¿no? Bueno, ahí tenemos a esta joven, Janet Yellen, que ha planteado como secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, pues estamos en la crisis última, ¿no? Del First Republic Bank, ¿no? Después de la crisis anterior. Claro, ha forzado al resto de la banca estadounidense a incorporar 30.000 millones de dólares. Bueno, William Albert Hapman es el gerente de uno de los fondos de más prestigio, que en este momento es emergencia reciente y es uno de los fondos de más prestigio y más agresivos que hay en el mercado norteamericano. Familia judía también. Dice, esto es un desastre, vas a crear un problema general. En bancos que no tenían problemas, tú vas a crear un problema, ¿no? Es decir, que discrepancia en la estrategia. Vamos a ver la realidad en otros ámbitos. Levi Strauss, familia judía, veremos que Estados Unidos se repite mucho. Claro, luego analizaremos ese asunto. Muy probablemente si muchas de esas personas no hubieran nacido o no hubieran ido a Estados Unidos, no estarían aquí. Mattel, el creador de Barbie, Ruth Randler. Warner Music no la crearon, pero la ha comprado la Blavatsky. Calvin Klein, Marvel Entertainment. Todos estos son grupos vinculados a familias judías, ¿no? Bueno, muchos de ellos creados, la mayoría creados por familias judías. Bien, hay iniciativa, actividad, esto hablaremos después. Grandes corporaciones industriales. Aquí me he permitido poner, como pueden ver, grandes corporaciones industriales rusas y una ucraniana. El Grupo Alfa. El Grupo Alfa está Michael Friedman y lo creó él, aunque es cofundador, la segunda mayor fortuna de Rusia. La banca Alfa es la primera banca privada de Rusia. Familia judía. Novatek, productora de gas ruso, Leonid Mikhelson, familia judía. Skolkovo, es un desarrollo que existe que intenta emular lo que es el desarrollo del Silicon Valley. Víctor Berserbeck, fundador y socio del gobierno ruso. Bueno, el peso de estos tres grupos judíos, no de todos los judíos, obviamente, son 100 y pico mil y no, aquí hay 3 nada más. En Rusia es muy importante. Aparentemente, en el gobierno norteamericano existen 2 personas importantes que son de familia judía
Sin embargo, Estados Unidos está, no, se ha posicionado claramente en contra de Rusia. Pudo haber tomado una posición más templada, más distante. Lo ha hecho en tantas ocasiones, no sería nada nuevo. Grupo Agmetov ucraniano. Ese es el primer grupo económico de Ucrania. Y lo he puesto porque es muy interesante, aunque lo veremos un poquito después. Vamos a ver esta otra, que es gestoras de inversiones. Veríamos, bueno, comentaba antes William Albert Altman, Pershing Square Capital Manager, el fundador. Bueno, estos son gestoras de inversiones con grupos familiares judíos en Estados Unidos. William está enfrentado, que yo recuerde, con John Paulson y con Icahn, con Carl Icahn. George Soros funciona por su lado. No tiene. Blackstone ha tenido problemas también con Paulson. Cada uno defiende su propia estrategia, su propia estructura, sus propios intereses. No hay una estrategia común entre ellas. En esta línea de frente común, comentaba antes, claro, Anthony Blinken es el secretario de Estado de Estados Unidos, actualmente, familia judía. Comentábamos antes, Mikhail Friedman, fundador de Alfa Bank ruso, el primer banco privado más importante de Rusia, es el máximo accionista del Grupo Día, para que lo sitúe. Pues Tony Blinken ha congelado todas las cuentas en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa de Mikhail Friedman. Los dos son judíos, como si fueran católicos, como si fueran... Este es un caso muy interesante. James David Wolfenson fue el 9º presidente del Banco Mundial, familia judía, y Peter Bauer, por el que tengo especial cariño, miembro de la Academia Británica, miembro de la Cámara de los Lores. Bueno, en ese tiempo en el que él presidió, 1995-2005, el Banco Mundial, el peor enemigo que tenía era Peter Bauer, que decía que el Banco Mundial lo único que contribuía era parasitar a los ciudadanos de los países a los cuales subvencionaba, dirigía, controlaba, porque no les dejaba tener iniciativas propias de su cultura y de su entorno, ¿no? Bien. Que todos ellos ocupan puestos importantes. Si no habláramos del trasfondo, lo que se podía ver es una estrategia. Sí, están tomando posiciones, pero resulta que están enfrentados. En el ejercicio de su libertad, obviamente. Vea un último muestra de enfrentamiento. Rinat Ametov, es el grupo Ametov, es el primer grupo, comentaba antes, económico de Ucrania. Eso que ven ahí, 13.700 millones de dólares USA, 4.300 millones de dólares USA, es lo que Zelensky, de familia judía, a Rinat Ametov le ha hecho perder del año 21 al año 22, del 2021 al 2022. ¿Cómo le ha hecho perder? Porque le ha obligado a ceder parte de su grupo empresarial, entre otros la línea del sector de negocios de comunicación. No es una pequeña pérdida, ¿eh? Creo que muy amigos no son. Esta chica, Miriam Adelson, es la viuda de Sheldon Adelson.
Yo tuve la suerte tuve la suerte porque fue una experiencia muy interesante de trabajar con el grupo Adelson, con Las Vegas, con Las Vegas, ¿no? Las Vegas Sun. Pues, no recuerdo ya, hace unos años cuando se plantearon la posibilidad de crear Eurovegas en las afueras de Madrid. Y fue una experiencia muy, muy interesante por el rigor con el que trabaja. No es que sea republicana, es que es forofa de Trump. Tenemos presencia de demócratas, ¿no? Insignes. Bueno, una fortuna importante no es la señora D, es una ejecutiva, es la heredera de. Y manda. O sea, no se limita a estar. Hablábamos de disrupción, y aquí es verdad que existe todo el proceso de innovación, luego hablaremos, todo lo que es innovación disruptiva en Israel y en Estados Unidos existe una capacidad de desarrollo muy importante que poco a poco va siendo emulada por otros países, no europeos. En Europa, incluida Alemania, estamos a años luz de esto, no europeos. Uno de los peligros importantes es China, en esta capacidad de innovación disruptiva. Y, bueno, Oracle Corporation, pues claro, ¿quién no conoce Oracle? O Google, o Microsoft, o Dell, Facebook, claro, son fortunas creadas sobre innovación tecnológica que nadie puede contestar. Aquí lo que puede sorprender es por qué todos estos son judíos. ¿Cómo se ha dado esa circunstancia? Waze. Waze es un navegador que probablemente la mayoría de ustedes tengan. Yo tengo la experiencia de que en el 2010 me llegó a distintas personas en todo el mundo, yo era uno de tantas, la posibilidad de captar un inversor para Waze en torno del 30% de la compañía, querían dar el salto, necesitaban $1 millón. No lo conseguí en España, no hubo nadie. Me dediqué a buscar en el 2010 a personas del sector inmobiliario, ni uno. Al final, un inmobiliario chino metió $1 millón y 3 años después se vendió por 1.035 millones. No fue una mala inversión. Esto lo pongo como anécdotas de que a veces las oportunidades pasan y no te enteras. Por ejemplo, ¿no? ¿Invertiría alguno de ustedes en este proyecto? Living Homes, Adena Health. Creo que está claro. ¿Invertirían en ello? ¿No les ha dado tiempo a ver? ¿No? Pero no son... Hay que estar un poco vivos, ¿no? Así no vamos a ningún sitio. Bueno, pues si les cuento de qué van, probablemente tampoco invertirían. Pero a lo mejor dentro de unos años se encuentran con las franquicias de este negocio. ¿Qué surge? En Estados Unidos, Adena Heffet procede de una familia humilde, con dificultades para adquirir vivienda. Ella estudia economía, trabaja y en un momento dado se plantea que la adquisición de una vivienda, familias que tienen dificultades para adquirir vivienda porque no tienen acceso a hipotecas por su situación económica. Entonces se plantea que la tenencia de una vivienda a una familia le ayuda a estabilizarse y a desarrollarse. Y que lo que ha vivido en su familia le gustaría que sirviera de experiencia para ayudar a otras familias. Entonces, monta un negocio que consiste en selecciona a las personas. Claro, tienen que ser personas dispuestas y que estén demostrando que quieren esforzarse para salir adelante, claro. No indocumentados, ¿no? Pero dime, ¿qué vivienda quieres?
la estudiamos sus circunstancias, te aconsejamos a lo mejor que busques otra vivienda más adecuada, más viable, pero a la que tampoco tendrías acceso, pero que te puede interesar, más realista. Te la compramos, te la alquilamos y te hacemos un alquiler con opción de compra hasta que desarrolles tu capacidad para conseguir una hipoteca. Te vamos a cobrar intereses más bajos que la banca y vamos a apostar más por ti que por tus circunstancias. Bueno, muchas veces las cosas surgen así. A lo mejor no da ningún resultado, pero un problema mío, ¿cómo puedo ayudarle a los demás? Ese es un principio esencial de solidaridad y es un principio esencial para progresar personalmente. En el momento en que intento ayudar a los demás con un problema que a lo mejor he tenido y del que he sacado experiencia, crezco y ayudo a crecer a los demás. Y encima gano dinero, lo mismo. Estos son 26 grupos de comunicación a nivel mundial, los principales grupos de comunicación. En estos grupos, New York Times, uno de los importantes, pueden ver el lugar que ocupa, en Sulzberger, familia judía. Lo primero que se observa en este cuadro es que la mayoría de los propietarios son empresas familiares, familias empresarias. Lo segundo es que solo hay 3 familias judías. Hay bastantes familias católicas. No lo parece, ¿no?, con la caña que le están dando a todo lo que es la Iglesia, Roma, el Papa. Bien. Hay una realidad, y hay una realidad de éxito, y esto es que es innegable también. No todos los miembros de la comunidad judía triunfan, pero porcentualmente el éxito es importante. Y este éxito no se puede atribuir a un grupo homogéneo, una secta, porque cada uno va por su lado, cada uno tiene sus intereses, y muchas veces esos intereses chocan, se confrontan y llegan al ataque judicial más disparado, ¿no? Sin embargo, hay una clara manifestación de éxito. Este es un tema que sorprende, ¿no? Hasta aquí los datos. No siempre la comunidad judía ha sido una comunidad rica, ¿no? Que se destacase por su ciencia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el siglo I de nuestra era, donde sí es verdad que había miembros de la comunidad judía en Alejandría y en algunas otras zonas brillantes, con prestigio. Pero vamos, en lo que era Judea, Galilea, lo que había sobre todo de agricultores pasando hambre en una gran medida, sufriendo las circunstancias, ¿no? Y si nos retrotraemos hacia atrás, obviamente, nos vamos a encontrar situaciones muy parecidas de persecución, etcétera, o de ir tirando como se puede, ¿no? No grandes hitos ni grandes descubrimientos. Pero sí ha habido siempre un elemento que parece anecdótico, pero que para mí personalmente no lo es, porque mi experiencia personal es uno de los fundamentos del éxito de las personas en el desarrollo de proyectos. Es el sentido, tener constancia y conciencia del sentido trascendente de la persona. Es decir, que las personas son importantes
¿eh? ¿Qué quiere decir que las personas son importantes? Que las personas pueden generar riqueza y que la mayor riqueza la generan las personas, no el petróleo. Ejemplo, Israel. Pero no quería llegar yo tan rápido a eso, ¿no? Pero me ha salido. Esto, todo el mundo está de acuerdo. Yo cuando hablo de innovación, asesoro a distintas empresas en temas estratégicos, siempre digo lo mismo. Si Adán y Eva no hubieran sido innovadores, no habríamos llegado a donde estamos. Porque innovar es resolver problemas. Es problemas que surgen, que nos afectan gravemente y los resolvemos. Y podemos volver a innovar resolviéndolos mejor, más eficientemente, o podemos innovar resolviendo nuevos problemas. El principio de innovación es consustancial con la persona humana. Para resolver problemas es preciso el conocimiento, y el conocimiento está en las personas. En la medida en que seamos capaces de poner en valor el conocimiento de las personas, poniendo en contacto, intercambiando conocimientos, experiencias, porque la realidad es multifacética y entonces el tener la mayor visión o la más completa visión posible de esa realidad es crítico a la hora de triunfar en la resolución de un problema. El tener distintos enfoques, distintas perspectivas, supone trabajar en equipo. Esto es muy fácil de decir. Y probablemente todo el mundo lo compra, pero luego no se hace. Ese es uno de los secretos importantes. Iba a entrar con esto, ¿no? Pero también voy a entrar con eso, porque no, lo he puesto y no lo voy a hacer, pero voy a retomar el hilo luego. Hombre, cuando se abandona el culto sacrificial porque se destroza el templo, pues se retoma ya el culto en las sinagogas. Esto exige que el proceso de alfabetización de los varones, principalmente, porque eran los que tenían acceso a ese culto, pues se acelere extraordinariamente. Hombre, personas que saben leer y escribir en el siglo I, siglo II, siglo III, es importante. Tener una población así es importante. Si además los persigues y haces que se distribuyan por todas partes, resulta que te encuentras con un colectivo que sabe comunicarse por escrito, que tiene vínculos familiares o amistosos y que están por todas partes. Y si mantienes esos vínculos, empiezan a surgir los temas. Luego surgirá el tema de además no te dejo trabajar porque te prohíbo tener propiedades. Entonces me estás obligando y así vas llegando hasta el sistema financiero. Porque no había muchas veces otro campo que hacer. O médico. Bueno, el aprendizaje en el entorno, el Shabbat, para mí es crítico. La familia cristiana es una herencia de la familia judía y desgraciadamente hemos perdido mucho. El encuentro familiar intergeneracional es crítico para la transmisión de las costumbres, de los conocimientos, de las tradiciones. Y en esas tradiciones hay de todo. Y en esos conocimientos hay de todo. Y entre otras cosas, algo que se empieza a descubrir ahora, que no basta con conocer idiomas, que hay que conocer culturas. Porque al final, cuando trabajas con personas que tienen cultura, no que hablan idiomas. Y ese es un elemento que puede ser parte de la explicación del éxito, al menos en un momento dado de la historia. Ahora ya en menor medida. Bien. El modelo familiar. Para mí, una parte importante del éxito del mundo, de la población judía, pasa como en todas partes, se va perdiendo poco a poco, pero el respeto del Shabbat, ese encuentro intergeneracional, ¿no? Alrededor de una misma fe y con un intercambio de conocimientos y de experiencias, donde se aprende a dialogar, a discutir, a debatir, porque los más jóvenes están con los más mayores. Es crítico porque fomenta el afán de conocer. El no tener respeto por si voy a meter la pata, no hables de esto.
También un ejemplo que tengo es en una familia, yo tengo buenos amigos judíos y algunos de ellos rabinos en Jerusalén. Cuando nos reunimos en familia, cualquier hijo, si tienen hijos pequeños, estamos en un entorno de mayores, interviene, está allí presente y si hace una pregunta, se le contesta, se le atiende. Se le está enseñando a participar. Y además, a que no tengan miedo a investigar, a inquirir, a preguntar, a no conformarse con que me han dicho y ya está, ¿no? Sino por qué. Siempre pongo este ejemplo. Si en una familia católica aparece el niño y dice, pero esto de la Santísima Trinidad, ¿me lo puedes explicar? Bueno, cuando seas mayor, como si cuando fuera mayor lo fuera a entender. Que se va a quedar igual, vamos. O sea, que cuando seas mayor. Bien. Ese tema, ¿no? Hombre, ¿cuál es el mayor enemigo de ese entorno de conocimientos, relaciones, vínculos? La falta de libertad. No necesariamente, a lo mejor, política, puede ser también libertad económica. Y también, por supuesto, la falta de libertad política, ¿no? La falta de libertad impide. Por eso, en países... Y la falta de libertad no es solamente que te metan en la cárcel. La falta de libertad es que te impidan progresar, que te limiten tu trayectoria, que te cierren el acceso a determinadas posiciones. Por eso, en países tan abiertos como Estados Unidos, esta mentalidad de estas personas les ayuda a tener éxito. Y no todos tienen éxito, obviamente. Me comentaba mercados, mayor aliado, los mercados de información asimétrica, donde tú no sabes cómo está funcionando allí porque desconoces esa realidad. Claro, el conocimiento de esa realidad profunda, con un buen traductor, con un buen intérprete más que traductor, me ayuda extraordinariamente, ¿no? El día 15 de marzo organicé con la embajadora de Israel, que es una mujer magnífica, una cena muy reducida en el Real Casino de Madrid, en el que dirijo los encuentros empresariales y los coloquios entre familias empresarias. Y organicé una cena para hablar de las claves del éxito de Israel en el campo tecnológico y en el campo empresarial. Los israelíes no tienen miedo a hablar de esto. Yo tampoco, pero ahí soy un poco israelí. Y entonces hay un momento en el que estaba Isaac Kerub, que es un muy buen amigo, que fue presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y que es el artífice de la ley que permite Fue el artífice porque yo lo viví eso en primera persona con él y parece que todo estaba a favor y hubo muchas pegas y la ley no fue todo lo que se quería que fuera, que permitía el retorno de la adquisición de la nacionalidad española por parte de los judíos sefardíes, ¿no? de España. Y que ha quedado, desde mi punto de vista, todavía esa ley podía mejorarse. Entonces, estaba con nosotros en la mesa y hay un momento en que dice, el israelí no tiene miedo a lo que le dirán, no tiene miedo a quedar mal, no tiene miedo al fracaso. Decía, yo no conozco a ningún israelí, Rodica, la embajadora actual, magnífica, no conozco a ningún israelí de éxito que no haya fracasado antes. Y hay un momento en que digo, pero defíneme, dame una expresión. ¿Cómo lo definirías con una palabra? Y dice, osados. Osados. Personas osadas. El desarrollo de personas osadas para afrontar la vida es crítico. Y este tío, claro, es un forofo. Bueno, estoy plasmando una realidad pelín subjetiva, pero que puedo contrastar con datos, porque ya se he puesto los datos.
Es que no hay mucha forma de explicar lo que sucede. Dios creó al hombre a su imagen y he comentado antes la trascendencia, el sentido de trascendencia. Es que eso son experiencias personales. Imagen tal, crecer, multiplicar, llenar la tierra y someterla. Y que esto lo recibe el Génesis, pertenece, según Benedicto XVI, esto pertenece al pueblo judío y lo recibimos los cristianos a través del pueblo judío, pero está entregado al pueblo judío. El someterla no hay que entenderlo en el sentido de esquimarla. El someterla está en el sentido de conocerla y gestionarla y administrarla. Claro, es que es la persona la que tiene esa capacidad. En una conversación hoy en la comida, decía, eso lo he comentado en otras muchas ocasiones, la inteligencia artificial tiene muchas potencialidades, pero al final la inteligencia, el conocimiento real no está en lo externo, que es lo que puede percibir la inteligencia artificial a la que se alimenta, no se programa, sino que se alimenta. Interesantísimo todo el tema. De hecho, cuando te sale mal una inteligencia artificial hay que matarla, que eliminarla. Están las personas, decía al principio. Todos de acuerdo. O sea, todos de acuerdo, pero en la práctica no. Porque luego no se potencia la formación de las personas, lo que decía antes, no se busca el encuentro, no se busca la colaboración, se desprecia. ¿Qué puede enseñar ese tío o esa tía? Yo voy intentando aprender de todo el mundo y me va bien. Todo el mundo tiene algo que dar, ¿no? El ser humano es un solucionador de problemas irreemplazable, ¿no? Esto es una máxima de algún amigo mío rabino, ¿no? Y lo mejor está por hacer y por descubrir. Y un poco este es un poco el lema del emprendedor judío. Porque, claro, es un tema muy serio. ¿Qué supone la Torá para el pueblo judío? Ojo, lo hemos recibido de ellos. Es decir, que nosotros también podíamos tener acceso a eso. Nosotros podíamos beneficiarnos de eso también. ¿Qué supone la Torá para el pueblo judío? Supone la existencia de un Dios creador que te quiere. A diferencia del entorno en ese momento, siglo -6, -7, -5, -4, -3, -2, -1, en el cual la realidad era agresiva, era hostil y había que sacarse 20.000 dioses para que te protegieran o no te atacara esa realidad hostil. Esa realidad disforme la transformas en una realidad comprensible, que ha sido creada de tal manera que tú puedes acceder, profundizando en ella, a comprenderla cada vez en mayor medida, a trabajar sobre ella y a transformarla mejorándola, también empeorándola, pero transformarla mejorándola, ¿no? Claro, el cambio de perspectiva es tan radical, es que esto es lo que da en un momento dado la Torá. Claro, esto decía, esa es la parte subjetiva, ¿no? A mí, sí es cierto, la parte subjetiva, pero siempre estás pensando en nuevas soluciones, nuevas soluciones. Esta es Marcel Marceau, decano de la Facultad de Biotecnología e Ingeniería Alimentaria de Technion, en Israel. Claro, dice, Israel tiene fama de startup nación. Claro, es que el mayor número de startups que cotiza en Estados Unidos son israelíes, ¿no? Startup Nación, que fue además, se escribió y se publicó un libro hace años que tuvo mucho éxito con este mismo nombre, ¿no? Los próximos años Israel será conocida como la FoodTech Nación, ¿qué está haciendo esta persona? Lo pongo solo como ejemplo.
en un entorno como Valencia. Claro, la alimentación. Claro, el futuro. Tal y como vamos, el gran reto del futuro es la alimentación. Una alimentación sana, de calidad, que se mantenga sostenible, tal. Ahí está el futuro, ¿no? Bueno. Estos son... Jonathan Sacks murió hace 2 años, creo recordar, pero ya la cabeza me falla un poco, 1 año o 2 años. Fue gran rabino de la Commonwealth y fue nombrado Lord. Era inglés y entonces estableció estos principios del liderazgo, ¿no? Del liderazgo judío. Es decir, el liderazgo comienza con la asunción de la responsabilidad personal. Es decir, yo no espero que me resuelvan los problemas. Si hay un problema, yo soy el que me planteo ver cómo se puede resolver. Esto forma parte de la mentalidad de la inmensa mayoría de las familias judías. Hay excepciones en todas partes. Nadie puede progresar solo. Nos complementamos, es decir, nadie abarca toda la realidad. Necesitamos ese complemento, necesitamos unos a los otros para poder progresar. Bueno, ahí lo que habla es de, pues claro, se va apoyando en Moisés y tal, ¿no? Miriam, ¿no? Aarón. El líder tiene su mirada en el futuro, pero debe de presentarlo accesible, claro. No basta con que vea el futuro, tiene que llevar a los que no acaban de verlo poco a poco hacia ese futuro, con lo cual tienes que hacerlo accesible. Respetando la libertad de los que te acompañan. Los líderes aprenden continuamente. No eres un dictador que mandas a las huestes, sino que tú en ese proceso vas aprendiendo. El liderazgo significa ayudar a crecer a las personas. Al final, la persona es la clave. Y crecer las personas es crecer en conocimientos, pero es crecer en emotividad, en control de la emotividad, es crecer en valores, es crecer en muchos aspectos, ¿no? El liderazgo implica el sentido de la exigencia propia y ajena, ¿no? Tienes que exigir, pero no perder, que esa exigencia no rompa la relación. El liderazgo es estresante y emocionalmente exigente, por lo que su ejercicio exige visión trascendente o deriva en arbitrariedad, incluso en tiranía. No se puede, con estos planteamientos, ser líder si no lo haces por algo superior, porque te desanimas profundamente, porque las personas no responden como a la medida en que tú te vuelcas, y las bofetadas van por todas partes. Entonces, o lo haces por una razón última que te trasciende, en ese caso por la fe, ¿no? O no lo haces. Y esto, los judíos también necesitan dinero. Esto yo lo recibo de vez en cuando. Este último correo lo recibí en Semana Santa, que coincidió con Pesach, con la Pascua judía, unos días antes, en la cual el rabino, Yeruchín, me decía, oye, que hay muchas personas en Israel, que necesitan ropa, necesitan comida para pasar un Pesach, para pasar un Pesach digno, ayuda. Esto lo recibí yo y lo recibimos 20.000 más. Pero esto, es decir, que todo este éxito no puedo ocultar que el mundo judío son personas como todos los demás. Bien, no sé si les he dado pautas, pero luego para discutir tenemos, creo, ¿no? Muchas gracias.